Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, a través de esta alianza hemisférica y comunicacional con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a nuestra sección de todas las semanas con José Manuel Serna, director del sector Finanzas, Economía y Empresa de Benamérica. Él tiene como invitada a la doctora Sari Levi Carciente. Carciente, correcto. Entonces, el resto me lo dices tú porque Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, ante todo, muchas gracias, José Antonio. Es un gusto presentar a nuestra querida amiga y admirada colega Sari Levi Carciente, egresada del CENDE, doctorado en Estudios de Desarrollo, exdecano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Central y actualmente presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales. La presentación sería demasiado larga, es muy conocida y muy respetada y tiene una gran autoridad en su campo y les aseguro que vamos a tener de parte de ella, siempre la tenemos, información muy importante y muy confiable. Bienvenida, Sari. Un placer estar con ustedes, muchísimas gracias y sobre todo por tus palabras de introducción. Ok, bueno, tenemos tantas cosas que queremos hablar contigo y siempre el tiempo es muy corto. Yo empezaría preguntándote, los economistas no tenemos mucha buena fama de ser pronosticadores, pero tenemos que pronosticar de cualquier manera. Y tú este tema lo has manejado bastante. ¿Cómo se puede esperar de aquí a fin de año la situación internacional de la economía y la situación de Venezuela? Quedan apenas 3 meses, pero siempre pueden pasar algunas cosas. ¿Cómo la ves tú? Bueno, tú lo has dicho muy bien, pero en algo sí somos muy buenos los economistas y es proyectando el pasado, no el futuro. Bueno, las evaluaciones son muy importantes para no cometer nuevos errores. Entonces, así es. Es importante darse cuenta que estamos en un momento particularmente crítico. Ya veníamos con presiones, digamos, en el plano económico, y bueno, todo lo que tuvo que ver con el COVID, pues presionó aún más las economías a nivel mundial. Y por si eso fuera poco, las presiones geopolíticas que han generado la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento de los precios de los alimentos, de la energía y todo el impacto que eso ha sumado al entorno internacional, pues no proyecta como nada sencillo este último trimestre. Si inclusive ampliáramos el horizonte temporal de análisis, nos daríamos cuenta que en realidad desde fines de los 90 hasta el presente hemos estado en un proceso de crisis y atención a las mismas de forma bastante recurrente y donde pareciera que se cumple aquello de Hyman Minsky, donde el suceso más importante aún no ha pasado y ese suceso más importante puede ser una muy profunda crisis. Y es que en ese continuo atender las realidades, pues se han generado políticas que atienden el corto plazo, pero han generado impactos de riesgo moral en el mediano y largo plazo, distorsiones en las economías al distorsionar los precios y nada más y nada menos que el del dinero a partir de las tasas de interés. Y eso también ha generado, pues, presiones adicionales. Y si fuésemos incluso más ambiciosos y siguiéramos ampliando un poquito más el horizonte temporal,
diríamos que estamos en un momento que apunta a lo que muchos autores han denominado un cambio epocal. Hay cambio del paradigma económico productivo, cambio del paradigma energético, transformaciones tecnológicas que han impactado totalmente no solo el mundo económico, el relacionamiento social, toda la dinámica sociopolítica, en fin. Entonces estamos en un momento muy particular donde coinciden transformaciones profundas en las diferentes dimensiones de acción humana en sociedad. Entonces, visto así, estamos en un momento que a la luz de la historia será muy interesante, pero para quienes lo vivimos estamos en medio de un torbellino que no sabemos realmente cuando estamos en un cambio de tendencia o un cambio circunstancial de movimiento en una tendencia. Hay un factor, doctora, que es la ideologización de izquierda, que está prácticamente en boga, sobre todo en el hemisferio nuestro, y desconcierta porque no estamos acostumbrados a esa forma tan atropellada de ellos abordar los temas que afectan al ciudadano. Y el equilibrio que tuvimos en algún momento dado en la búsqueda del progreso, donde todos nos involucramos, la academia, los gremios de todo orden, los políticos mismos tenían un sentido de grandeza también con respecto a su propio país y a sus políticas para no ser acusados mañana pasado de malversadores. No obstante, hubo episodios de esa característica, pero no en la gravedad que los tenemos hoy. Y las izquierdas tienden pues a agudizarlo más. O sea, ¿cómo salir de este torbellino del que usted habla si políticamente estamos un tanto confundidos? Bueno, no cabe duda que la polarización que se ha generado en los discursos, en lo que algunos han definido como la cultura de los 240 caracteres, es decir, cuando tú tienes un espacio tan breve, tan sucinto en el que tienes que explicar o plantearte o expresarte frente a un auditorio con tan poco tiempo, pues tú terminas pues polarizado, y este esquema donde tú te quedas hablando simplemente con los que comparten tus ideas y a los demás los excluye, pues realimenta ese proceso de polarización en vez de alimentar el diálogo de la diferencia y a partir de ahí llegar a mínimos comunes y acuerdos a futuro. Y efectivamente en nuestro continente la ideología de izquierda radical se ha posicionado montada en un discurso conocido desde el siglo X, desde fines del XIX, y que, bueno, nos ha traído grandes tragedias. En particular en nuestro país, lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI, pues no solamente se alimentó de un populismo manejador y controlador de las poblaciones, Manipulador, sino que a la larga ha deteriorado a tal nivel la calidad de vida que realmente hoy en día estamos en otro país que el que hubiéramos proyectado a fines de los 90, comienzos de este siglo. sí, sin duda. Muy bien, déjame aprovechar este brevísimo tiempo, voy a cambiar un momentico el tema hacia algo que me parece que es muy importante para nosotros en Venezuela, que es la diáspora. Yo estoy tratando de enfocar la diáspora como lo plantea un poco Tomás Páez, como una nueva geografía de Venezuela. Y entonces, en ese sentido, veo la posibilidad de hablar de una economía de la diáspora. ¿Cómo ves tú esa relación entre la Venezuela de adentro y la de afuera? Que incluso algunos dicen que la de adentro también es una diáspora por el grado de informalidad y de exclusión que tiene la población. Bueno, a mí todavía no me gusta hablar de diáspora, aunque yo creo que ya hay un grupo de venezolanos que están en el exterior que ya se consideran una diáspora. Yo los defino todavía como un contingente importante de migrantes. No es la primera vez en la historia, por eso de que decíamos anteriormente de que hay que aprender también de lo que ha pasado en otros momentos históricos, que estas realidades se dan. Recordemos lo que fue las grandes migraciones en medio de lo que fue el comienzo y la segunda mitad del siglo XX de europeos
hacia el continente americano. Venezuela fue Hacer la receptora América. importante de esas corrientes migratorias que huían, por ejemplo, en España de una economía totalmente destruida, y que no era ya solo por la Segunda Guerra Mundial, sino también por el franquismo que estaba en el momento, etcétera. Entonces, hay muchas razones, y nosotros vimos, y muchos de nosotros somos hijos de esas corrientes migratorias, y ahora, pues, posiblemente nuestros hijos vuelvan a ser corrientes migratorias. Nosotros tuvimos la gran fortuna de que todos viajábamos, pero ninguno pensábamos quedarnos fuera, todo lo contrario, felices volvíamos, sea que nos hubiéramos ido de viaje o de estudio o de lo que sea. Entonces, esta es una realidad, y como sabemos, las migraciones tienen distintas motivaciones, las políticas, sobre todo las económicas, o cuando hay persecuciones particulares. Y en el caso actual venezolano, bueno, pues hemos tenido tanto la motivación ideológica como la motivación económica. Cuando uno lee en prensa que hay gente que cruza el Darién en las condiciones que llega, etcétera, pues uno tiene que decir, así esa pobre gente estará viviendo cuando se tiene que ver forzada a hacer aquello. Es una aventura de esas características. Sí, hay más que una aventura, es un riesgo seguro. Sí, y hay entonces, una visión que he visto en algunas partes, y yo mismo la he observado de esta forma. El capital de Venezuela, el capital humano venezolano, no tiene espacio en la economía interna. Y cuando hablamos de capital humano, no hablamos solamente de profesionales o intelectuales, sino hablamos de gente que se especializó incluso en su trabajo operario, pues. Y entonces es como un problema de mercado, más allá de que hay una situación política indeseable y imposible de soportar. Hay también una necesidad humana de cualquier persona. Cuando hablaste del Darién recordé eso, porque cuando tú ves la gente del Darién, tú ves mucha gente que se ve que hizo sacrificio, que dejó su casa, dejó todo y se fue. Y totalmente, es un riesgo fortísimo y una pérdida personal, familiar, emocional, cultural muy grande. Por lo tanto, eso hay que valorarlo fuertemente y entender lo que eso significa. Ahora, uno puede ver todo este proceso migratorio desde varias maneras. Uno, las motivaciones. Dos, hacia dónde se dirigen. O tres, asumir que es un hecho. Y entonces, ¿cuál va a ser el nuevo relacionamiento? Exacto. Por eso te decía de aprender de experiencias históricas. Todos recordamos, por ejemplo, los vínculos de los hijos de extranjeros con familiares, conocimiento, cultura de sus países de origen. En Venezuela en particular, la migración española, la migración italiana, pero también de otros países europeos y posteriormente de Sudamérica, alimentaron el bricolage cultural del que somos herederos y que considero que es un orgullo nacional, pero a su vez mantuvieron vínculos con sus países de origen que generaban, por un lado, flujos de capital en algunos casos, de apoyo, por ejemplo, de quienes estaban viviendo mejor en Venezuela que su familia en sus países de origen, o posteriormente comerciales, porque tú sabías cómo funcionaba en ese país, qué empresas había y quizás tú eras importador o les vendías. Es decir, esas relaciones no solamente no se pierden, sino que son extremadamente valiosas, porque se adquiere un conocimiento de lo que sucede más allá de tus fronteras que definitivamente puede ser enriquecedor. Y en este caso, egoístamente lo digo, para recuperar en algún momento la situación venezolana, porque ya de por sí esos ciudadanos venezolanos, profesionales, trabajadores que están fuera, pues también están aportando a esos países a partir de su aporte laboral, por ponerlo de alguna manera, artístico, cualquiera ello sea.
Sí. Entonces, ese relacionamiento de grupos de personas que tienen un vínculo que fue producto de una migración puede tener muchas caras positivas a futuro y convertirla en una gran red de apoyo y de fortalecimiento de esa red desde todo punto de vista. Claro, uno habla mucho en estos tiempos de redes, hay infinidad de formas de revisarlas, pero cuando hay vínculos personales es mucho más natural que ellas permanezcan cierto tiempo. Obviamente, en la medida que esto pasa el tiempo, pues también esas redes se debilitan o se degradan o se combinan con otros actores, lo cual no las hace menos relevantes, sino simplemente distintas para el tiempo y con el aporte que le puedan dar. Sin duda alguna, doctora, yo creo que hay que buscar una complementariedad entre lo que hacen los gobernantes, que utilizan inclusive el mensaje de manera tan sostenida y tan tóxica, y el ciudadano que está desguarnecido de tribunas. Y si eso no se da, yo creo que los que estamos en la diáspora vamos a quedar sin el apoyo necesario, porque inclusive, fíjense que hoy día estamos experimentando los venezolanos que en los organismos multilaterales están cuestionando a quienes hemos intentado rescatar la democracia y los ponen de lado y siguen dándole prevalencia a quien ejerce el régimen. Entonces, todo ello conjuga unas inquietudes y unas alarmas que nosotros no sabemos si al regreso lo podremos tener exitosamente o si la mayoría se va a quedar afuera y regresarán luego muy pocos. Frente a un panorama así, ¿usted cree que el tipo de economía que se ha aplicado hasta ahora en Venezuela debe desaparecer completamente por vía política o por vía violenta? Porque no hay forma, se atornillaron allí y nos están haciendo la vida imposible y muchos más están pensando todavía seguir saliendo. ¿Cómo conjugar esos factores en una situación actual? Bueno, primero quisiera comentar lo primero que señaló un planteamiento frente a lo que indicó al principio, donde el reconocimiento a actores señalados y legítimos por ciertos organismos multilaterales, tal y como usted señala. Y ahí entonces nos encontramos con cierta crítica que se ha repetido con frecuencia. Yo la recuerdo haber leído desde finales de los 80, frente a los organismos multilaterales que como sus socios, por decirlo de alguna manera, son los países los que controlan los respectivos poderes ejecutivos o el gobierno en términos generales, terminan de facto siendo los representantes de esas acciones, para ponerlo de alguna manera muy sencilla, aunque no es exactamente así. Y entonces, cuando hay una situación conflictiva de legitimidad, eso se complica sustancialmente, y es lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Bueno, usted al y en comienzo... cuanto a la economía, ¿sí? Adelante, adelante. Y en cuanto a la economía, pues bueno, mire, realmente nosotros hemos, ¿cómo le explico? Hemos visto paso a paso la destrucción de la economía venezolana, partiendo de sus cimientos más básicos. Por un lado, se deterioró el Estado de Derecho. En segundo lugar, los derechos de propiedad. Las confiscaciones, expropiaciones, como las quiera llamar, estuvieron a la orden del día. Con ello, naturalmente, se incrementó los niveles de riesgo, la incertidumbre. ¿Quién se atrevía a invertir si se lo iban a quitar? Entonces, cuando ya no era suficiente con quitarte los activos, entonces a quienes mantuvieron sus empresas o locales funcionando, pues entonces vinieron ese conjunto de regulaciones que prácticamente parecía que había sido prohibido trabajar y trabajar decentemente y producir, y entonces el castigo era en todo ese conjunto de regulaciones que prácticamente eran un acoso a la actividad económica en términos generales. Mira, obviamente en momentos donde el Estado tenía flujos por ingresos petroleros importantes, lograba imponerse. Pero ni siquiera con toda la millonada que entró en el país, dejó el sistema de mostrar sus efectos perversos. Y la realidad es que inclusive antes
que en 2014 bajaran un poco los precios petroleros, ya nosotros estábamos en picada. Y si nosotros revisamos detenidamente la economía venezolana, prácticamente empezamos a caer desde el 2005, solamente que el efecto precio-petróleo lo iba ocultando. Entonces, estamos claros que el sistema no solo no funciona y no mejora, sino que corroe las bases del bienestar ciudadano. Entonces, cuando usted me dice que qué vamos a hacer con el modelo, pues yo solamente puedo decir, hay que cambiarlo rotundamente. Ahora, los mecanismos políticos a partir del cual se logre que los actores que adelanten el proceso sean otros, esa es otra historia y es la pregunta que también usted me hizo. Hay que escribir de ahora en adelante. Una pregunta, déjame hacer. Pero quedan 2 minutos. Los que 2 minutos. Bueno, rapidito. La universidad está en crisis y todo el país está en crisis, pero hay mucha presión por hacer cosas. La gente no, más allá de las limitaciones políticas y todo, trata de hacer cosas. ¿Tú no crees que las universidades venezolanas, que todavía tienen gran parte de su personal afuera o adentro, podrían ir desarrollando sistemas de educación online para que esos recursos, esos docentes pudiesen, digamos, proyectarse y las universidades mantener? Aquí tenemos un ejemplo muy modesto de lo que es la comunicación por estas vías, ¿no? Media hora hablando de economía. ¿Qué piensas tú de la posibilidad de que todas las universidades venezolanas se proyecten hacia el exterior y de la misma manera incluso capten parte de su personal docente que está afuera y recuperen su actividad? Bueno, no cabe duda, y el periodo del COVID fue el experimento ideal para ello y activó muchas de esas iniciativas. Pero quizás lo más importante es lo primero que dijiste, y es que la gente no cede, y por el contrario, la gente insiste a pesar de los designios del modelo impuesto. Y ahí es donde está la semilla de la esperanza, en la gente que tiene resiliencia para seguir adelante. Magnífico, te felicito. Mira, una última pregunta. ¿Tú crees que Acemoglu y Robinson ganen el Nobel de Economía? ¿O quién crees tú que lo gane? Yo te dije que no tengo buena la electricidad, así que mi bolita de cristal está apagada. Yo concluiría. Pero ¿tiene algún candidato? ¿Tiene algún candidato al premio Nobel? No tiene ninguno. Ok. Gracias. Un placer de verdad hablar contigo. Volveremos a buscarte. Terminar, José Manuel, yo quería de todos modos tomar como válido el comentario que hizo la doctora al comienzo, que nosotros disponemos de 20 minutos para imponer nuestro mensaje, nuestra manera de ver las cosas hoy día, sea para criticar o sea para aportar. Y el régimen dispone de todas las horas que le da la gana, nos atosiga de falsedades, nos empuja hacia el precipicio cada día más, y yo por eso insisto en que la formulación de este tipo de plataformas, en la medida que logremos fortalecerlas, puede ser un canal abierto en forma continua si lo llegamos a intentar, y entonces tendríamos la manera de también contraponernos a las argumentaciones del gobierno, haga lo que haga, pero nosotros mantendríamos viva la esperanza y la fe en que la democracia, por encima de todo, habrá de reinar de nuevo alguna vez. Así es. Sadi, te volveremos a invitar. Ten la seguridad. Un placer. Sí, para nosotros también. Y siempre es un privilegio participar en todo espacio que impulse la libertad. Este modesto, pero aspiramos pues que por lo menos crezca con la participación de figuras tan estelares como ustedes, que aportan y nos permiten hacer contrastes históricos que de verdad la juventud nuestra lo necesita, porque son los que se van a quedar con los países, y a ellos debemos dirigirnos cada vez que podamos con la vehemencia que corresponda. Un abrazo para los dos. Muchas gracias, José Antonio. Muy buena tu palabra. Gracias. Un abrazo, Sari. Nos veremos de nuevo. Cuídense. Hasta luego. Buen fin de semana. Ahora, gracias por conocerla. Está a su orden esta plataforma cuando quiera. Usted y lo suyo, ¿sabe? Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.